Muy buenos días, queridos y queridas estudiantes de sextos años básicos de la Escuela Calicanto. Con la profesora Valentina Flores, el profesor Andrés Morales y quien les habla, María Paz Orozco, hemos preparado la cápsula número 10 en la asignatura de matemática para ustedes, para que aprendan un nuevo objetivo. El objetivo de esta clase es el OA8, que tiene como nombre resolver problemas rutinarios y no rutinarios que involucran adiciones y sustracciones de fracciones propias, impropias, números mixtos o decimales hasta la milésima. En tu cuaderno anotarás las preguntas de activación de conocimientos previos y las responderás de acuerdo a lo que tú ya has aprendido. Número 1. ¿Cómo transformo un número decimal a fracción? Número 2. ¿Se puede transformar una fracción a un número decimal? ¿Cómo? 3. ¿Un número mixto es mayor o menor a un entero? Ejemplo de problema. Me dicen que Ramiro comió 1/8 de pizza, Rafaela 2/10 trozos de pizza y Rosario 2/4. Me preguntan, ¿quién comió más? Lo primero que debo hacer es transformar el único número decimal a fracción para luego igualar los tres denominadores. Cuando yo paso un número decimal a fracción, recordemos, me fijo en cuántos números hay después de la coma, ¿cierto? Para saber cuántos ceros va a llevar mi potencia de 10. Entonces me fijo que en el 0,2 o 2/10, como se debiese decir, ¿cierto? Hay solamente un número después de la coma. Es decir, que la potencia de 10, el denominador, va a tener solamente un 0 y coloco el 1 adelante. Y me va a quedar como 2/10. Si quedan dudas respecto a eso, pueden volver a ver la cápsula número 9, donde se explica más detalladamente. Ahora tengo 1/8, 2/10 y 2/4. Como todos tienen denominador distinto, todavía no puedo saber cuál de estos tres niños y niñas, comió más pizza, ¿cierto? Para ello voy a tener que igualar los denominadores. Y en este caso, que en las cápsulas anteriores habíamos hecho la técnica de carita feliz que yo le había dicho, ¿cierto? Donde multiplicábamos cruzado y multiplicábamos los denominadores, pero eso acá no nos va a servir porque si lo hacemos así nos va a salir un denominador enorme, por lo que va a ser más difícil poder llegar a numeradores altos. Entonces, ¿cómo lo hago? Veamos. Para esto yo voy a tener que sacar el mínimo común múltiplo. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Se los voy a explicar en un video que va a venir a continuación, ya para que les quede clarito lo que es. Mientras les voy a explicar más o menos cómo se saca. Lo primero, si ven la primera tabla que yo realicé, puse los tres denominadores arriba. Puse el 8, el 10 y el 4. Y en la parte rosada voy a ir colocando los números que me van a dividir esos números que están ahí arriba. Es decir, ¿qué número? Yo me hice la pregunta, ¿qué número divide a estos tres números, es decir, a 8, 10 y 4 de manera exacta? ¿Ya? Y yo dije, pero son todos justamente, en esta ocasión, son números pares, por lo que voy a colocar el número 2. Entonces, 4 dividido en 2 me da 2, y lo coloco abajito del 4. 10 dividido en 2 me da 5, lo coloco abajito del 10. 8 dividido en 2 me da 4 y lo coloco abajo del 8. Ya, ahora nos vamos a pasar a la tabla que está en el centro. Se supone que todo esto se hace en una sola tabla, pero yo lo estoy haciendo así para que vayan viendo el paso a paso. Entonces, como ya teníamos 4, 5 y 2, ¿cierto? Abajo del 8, 10 y 4. Yo voy a decir ya, ahora, ¿qué número divide al 4, 5 y 2 de manera exacta? Si me fijo, hasta el número 5, por lo que ese no es un número par, ¿cierto? Pero 4 y 2 sí lo es. Por lo tanto, voy a seguir con esos dos números primero y el número 5 lo voy a bajar. Entonces, en el rosado, en la cuadrícula rosada, coloco nuevamente el 2.
y digo, 2 dividido en 2 es 1. Con el 5 no se podía, dijimos, entonces yo bajé el número 5 y lo dejé allí. Y 4 dividido en 2 me da 2 y coloqué el 2 allí. Ahora nos vamos a la tercera tablita que tengo allí. Recuerden que esto se hace solamente en una tabla, yo lo estoy haciendo así para explicar el paso a paso. Como yo bajé el número 5, ¿cierto? Y me queda ahí el 2. Voy a ir primero por el número 2. Entonces digo, 2 dividido en 2 es 1. Y coloqué el 2 ahí también en la parte rosada, ¿cierto? Ahora me queda solamente el número 5. Lo volví a bajar porque tampoco el 2 es divisible por 5. Entonces dije, ahora lo voy a hacer con el número 5. 5 dividido en 5 me da 1. Y cuando ya están todos los numeritos en uno, es porque ya está lista mi tabla. Ahora, ¿qué hago? Todos los números que están en la parte rosada los voy a multiplicar. Y digo, 5 por 2, 10, 10 por 2, 20 y 20 por 2, 40. Entonces, el mínimo común múltiplo va a ser 40. Como mi mínimo común múltiplo es 40, ese va a ser mi denominador. Entonces lo voy a colocar abajo, ¿cierto? 40, 40, 40. Ahora, ¿cómo yo transformo el numerador? Porque si yo transformé el denominador, también tengo que transformar el numerador. Entonces digo, me hago la pregunta y por eso hice esa flechita aquí. Digo, 8, ¿por qué número multiplicado me dio 40? Y digo, 8 por 5 es 40. Por lo tanto, el número de arriba, el 1, también lo voy a multiplicar por 5. Digo, 1 por 5 es 5. Allí transformé toda la fracción y me quedó como 5 cuarentaavos. El otro ya tiene, el de al ladito, ¿cierto? El de Rafaela ya tiene el número 40 como denominador. Pero para transformar el 2, que estaba arriba porque eran 2 diezavos, ¿cierto? Yo digo, ese 10, ¿por qué número lo tuve que multiplicar para que me diera 40? Lo tuve que multiplicar por 4, por lo que el 2, que era el numerador, también lo multiplico por 4. Y digo, 2 por 4 es 8. Y allí bajé la fracción de Rafaela. Por último, voy con Rosario y digo, 4, ¿por qué número lo tuve que multiplicar para que su denominador me diera 40? Lo tuve que multiplicar por 10. 4 por 10 es 40, por lo que el 2, que es el numerador, también lo multiplico por 10. Y 2 por 10 es 20. Entonces, ¿quién comió más pizza? Ahora sí lo puedo saber porque son todos tienen el mismo denominador. 5 cuarentaavos, 8 cuarentaavos y 20 cuarentaavos. Claramente quien comió más fue Rosario. Y ahora veremos el concepto de mínimo común múltiplo. Y pues para saber qué es el mínimo común múltiplo y cómo hallarlo, pues primero debemos comprenderlo muy bien. Lo primero que tenemos que hablar es de qué es el múltiplo y para esto pues vamos a hacerlo con un ejemplo y vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de los números 6 y 8. Se escribe así, el mínimo común múltiplo de los números 6 y 8. Entonces para entender el concepto lo que hay que hacer primero es encontrar los múltiplos de 6 y los múltiplos de 8, que recordemos que múltiplo es el número que contiene exactamente un número entero de veces al número. Bueno, también otra forma de verlo fácilmente es que los múltiplos del 6 son los que están o resultan en la tabla del 6 o resultan de multiplicar el número 6. Por ejemplo, 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18 y así sucesivamente. Entonces aquí alcancé a escribir los múltiplos hasta el décimo múltiplo. Aquí podemos seguir, ¿no? El siguiente múltiplo sería 66, 72. Pero entonces estos son los primeros 10 múltiplos de 6. Ahora hacemos lo mismo con el 8. Entonces los múltiplos de 8 serían 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24, 8 por 4, 32 y así sucesivamente. Entonces ya encontramos los múltiplos de 6 y los múltiplos de 8. Ya hablamos de múltiplo, ahora tenemos que saber qué quiere decir común múltiplo. Común múltiplo ya se habla cuando tenemos dos o más números, o sea, yo puedo encontrar el mínimo común múltiplo de dos números, como en este caso, o de 3, o de 4, o de 5. Ahí es donde empezamos a hablar de común múltiplo. ¿Qué quiere decir común múltiplo? Quiere decir los múltiplos que tienen en común el número 6 y el número 8, por ejemplo.
Si nosotros observamos un número que está dentro de los múltiplos de 6 y que también está dentro de los múltiplos de 8, es el número 24, ¿sí? Porque 24 es múltiplo de 6 y múltiplo de 8, o sea que es un múltiplo común de 6 y 8, pero también encontramos otros números, el 48. Y si hubiera podido seguir escribiendo aquí, el 72 también es un múltiplo común. Y bueno, hay muchísimos, o más bien hay infinitos múltiplos comunes, como lo estamos viendo aquí. En este caso, por ejemplo, el 6 no es un múltiplo común porque es múltiplo de 6, pero no es del 8, o el 8 tampoco, el 16 tampoco, porque no está como múltiplo en los dos números. En cambio, 24 y 48 y 72 y muchos más son múltiplos comunes. Ahora sí, el concepto de mínimo común múltiplo. Entonces, ¿qué quiere decir mínimo común múltiplo? Que entre todos estos múltiplos comunes vamos a escoger el más pequeño. Y si nosotros observamos, pues aquí ya creo que ustedes tienen la respuesta. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 6 y 8 es el número 24. ¿Por qué? Porque es común, porque es múltiplo y porque es el más pequeño. Este es un múltiplo común, pero no es el más pequeño, entonces no es el mínimo es el número 24. Voy a hacer otro ejemplo. Nuevamente voy a hacerlo de la forma larga, pero ahorita les voy a explicar una forma de encontrar el mínimo común múltiplo sin tener que encontrar todos los múltiplos de cada número, sino hay un proceso sencillo para encontrarlo. Pero como para que nos quede claro el concepto de mínimo común múltiplo, entonces primero encontramos los múltiplos de 2, que son estos, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6 y así sucesivamente. Ahora los múltiplos de 4, que son estos, 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12 y así sucesivamente. Y ahora los múltiplos de 10. Ahora vamos a encontrar los múltiplos comunes. Entonces aquí sucede algo que tenemos que tener cuidado. Si ustedes observan, el número 4 está aquí y aquí, o sea, sería un múltiplo común entre 2 y 4, pero tenemos que buscar los múltiplos comunes entre los 3. Entonces, buscamos los múltiplos que estén en los 3 números. No se puede solamente en 2, sino tiene que ser múltiplo de los 3. Y bueno, aquí de rapidez lo encuentro, que es el número 20, porque si ustedes lo observan con más detenimiento, no hay ningún múltiplo que esté en los 3 números, como les decía, el 4 o el 8 también está en estos dos, o el 16 está en estos dos, o por ejemplo el 10 está en el 10 y en el del 2, pero no está en el del 4, entonces no es un múltiplo común de los 3. Y bueno, obviamente aquí encontramos el 20. Si hubiéramos seguido, el 40 también es un múltiplo común de los 3 porque está aquí, pero también es múltiplo del 2, o el 60 o el 80. Y el múltiplo más pequeño de esos múltiplos comunes, entonces es el número 20. Y esa es nuestra respuesta. Como les decía, ahora les voy a explicar un método para encontrar el mínimo común múltiplo sin necesidad de hacer todo este proceso. Lo voy a hacer con el 2, el 4 y el 10. Vamos a coger los 3 números, el 2, el 4 y el 10, y les vamos a sacar los factores primos. Acordémonos que los factores primos pues son los números primos, que los números primos son el 2, 3, 5, 7, 11, 13 y bueno, ahí hay muchísimos más primos, que los primos son los que se pueden dividir solamente por sí mismos y por la unidad, que eso ya lo vimos en un video pasado. Además también ya vimos cómo sacar los factores primos de un número, pero bueno, lo vamos a hacer aquí. Para sacar el mínimo común múltiplo o para encontrar el mínimo común múltiplo, lo que hacemos es sacarle los factores primos a los 3 números al tiempo. No importa qué factores primos, entonces empezamos mirando si se puede sacar mitad. Y a los 3 se les puede sacar mitad, entonces le sacamos mitad, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2 y mitad de 10, 5. Ya sabemos que pues aquí como ya tenemos el número 1, ya terminamos, digámoslo así, el proceso en el número 2. Seguimos sacando factores primos a estos dos números, volvemos a preguntar mitad, si se le puede sacar al menos uno de los dos, entonces mitad de 2, 1. Y mitad de 5 no se puede. Como no se puede, bajamos el número 5. Aquí ya terminamos porque tenemos el número 1. Volvemos a preguntar, mitad, ¿se le puede sacar al 5? Ya terminamos en los otros, entonces solamente preguntamos con el 5, no se le puede sacar mitad. Seguimos preguntando, tercera del 5 no se le puede sacar, pero sí se le puede sacar quinta.
Entonces, quinta de 5, 1. Ya terminamos en los tres números. Entonces, lo que hicimos fue encontrar el mínimo común múltiplo que resulta de estos tres números. El mínimo común múltiplo entonces será 2 por 2 por 5. 2 por 2, 4 y 4 por 5 nos da 20, que era el número que habíamos encontrado. Entonces este es el proceso más fácil y rápido para encontrar el mínimo común múltiplo de 2 o 3 o 4 números. Como siempre, por último les dejo dos ejercicios para que ustedes practiquen. Ya saben que ustedes pueden pausar el video. Entonces ustedes van a encontrar el mínimo común múltiplo de 10 y de 15, y como otro ejercicio van a encontrar el mínimo común múltiplo de 2, 5 y 30. Y las respuestas van a aparecer en 3, 2, 1. Y aquí les dejo el proceso. En este caso, los dos, la respuesta es el número 30. Aquí pues sacamos los factores primos. Algo que se me olvidó decirles es que cuando saca uno los factores primos no es obligatorio que primero saquemos mitad, luego tercera y luego quinta. Podemos empezar diciendo sacamos quinta y luego mitad y luego tercera. Eso es lo de menos. Lo importante es que hagamos las divisiones bien, o sea, cuando estemos sacando mitad, dividamos por 2, o tercera dividamos por 3 y así sucesivamente. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden. Actividad. Desarrolla las preguntas de activación de conocimientos previos. 2. Observa la cápsula completa o no podrás desarrollar la actividad del libro de manera correcta. 3. Desarrolla en tu cuaderno las páginas 67 y 68 del texto del estudiante, tomo 1. Se va a hacer en el cuaderno porque el espacio que hay en el libro es muy pequeño y les va a quedar muy desordenado. Por lo tanto, lo van a ir haciendo en el cuaderno. Colocan el número de la página y van colocando el número de la actividad para que no tengan que escribir todo lo que allí aparece. Bueno, recuerda, la tarea la debes enviar a los correos de tus profesores de asignatura. El sexto A profe.mpasorosco@gmail.com y el sexto B a matemáticacalicanto2021@gmail.com. Esta semana el sexto A tendrá clases el día viernes a las 10:30 am y el sexto B el jueves a las 10:30 horas. Esta semana tendrán la clase conmigo. Es importante que se conecten para aclarar dudas porque es difícil igual enseñar así, chiquillos, así que no se pierdan la clase para que aclaremos las dudas, aprendamos a sacar el mínimo con un múltiplo, pero así de manera precisa, exacta, maravillosa, que ustedes se van a sentir muy capaces. ¿Ya? Eso, les dejo un gran abrazo, cariños a sus familias también, cuídense mucho, espero sus tareas.